Bienvenidos a Emprendimientos Humanos, el punto de encuentro para los emprendedores que buscamos fusionar la innovación con la esencia humana. Soy Guillermo Pereira y te invito a que exploremos juntos el impacto de la tecnología en el mundo emprendedor, sin perder de vista lo que nos hace genuinamente humanos. En este espacio nos adentramos en el corazón del emprendimiento moderno. Descubrimos cómo la revolución de la inteligencia artificial está redefiniendo lo que significa crear y liderar. Pero más allá de la tecnología, vamos a profundizar en la importancia de la empatía, la ética y la conexión auténtica en este nuevo paisaje. Si estás listo para unirte a una conversación que desafía los límites del emprendimiento tradicional y abraza el futuro con humanidad, entonces encontraste tu comunidad. Bienvenido a Emprendedor Humano. Comencemos este viaje. Hola, buenas, bienvenidas, bienvenidos. En episodios anteriores estuvimos viendo la importancia del entusiasmo y la inteligencia emocional en nuestro camino emprendedor. Y también estuvimos hablando de integración de inteligencia artificial en nuestros proyectos. Hoy vamos a ver de qué manera abordar esta integración de inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial va a ser una herramienta importante en nuestro ser emprendedor y se va a integrar de la manera en cómo nosotros funcionamos como emprendedores. Y pensando en esto, en la integración de la inteligencia artificial en nuestros proyectos y justamente cómo va a adoptar nuestras costumbres, tenemos que entender cómo es nuestra costumbre hoy de emprender y qué tenemos que adoptar o entrenar para poder hacer una integración justa y cómo esto puede ayudarnos a transformar nuestro emprendimiento, nuestro proyecto. Si hacemos una perspectiva histórica y filosófica, podemos entender que desde tiempos muy antiguos, muchas culturas sostuvieron que la actividad comercial debe incorporar cierto rasgo de responsabilidad hacia su comunidad, hacia su ecosistema, como decimos nosotros. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en textos bíblicos y en otros textos religiosos, en donde muchas tradiciones religiosas motivan el comercio justo y la ética en los negocios. Por ejemplo, en la Biblia hay un montón de referencias a la importancia de tratar justamente a los trabajadores y de no defraudar el comercio. Y también se ve reflejado en la filosofía griega, en donde se ve claramente en pensadores como Platón y Aristóteles que discuten la ética del comercio justo y la importancia de la justicia, la moralidad, la ética a Nicomaco de Aristóteles. Hay un montón de textos en la filosofía antigua que hablan justamente de la moralidad de la conducta económica. Aristóteles en particular habló sobre la economía como un aspecto de la ética y la política, que se integra en la búsqueda de un bien común. Y en la Edad Media los gremios no solo regulaban los precios y la calidad de los productos, sino que también había funciones de apoyo a todo su ecosistema. Cuidaban enfermos, huérfanos, ofrecían formación a aprendices. Había un trasfondo ético en su impacto en la sociedad. Y en la transición hacia el mundo financiero moderno vemos que hay una percepción de que los negocios existen principalmente para generar beneficios monetarios para sus propietarios, que es una concepción bastante moderna, que se desarrolló en el capitalismo industrial y en el mercado financiero global. Algunas teorías argumentan que la búsqueda del interés propio en un mercado libre lleva a la eficiencia y al beneficio económico general. Y durante el siglo XX, especialmente con el desarrollo de teorías y prácticas en torno de la responsabilidad social empresaria, ha habido un esfuerzo consciente por redefinir el papel de las empresas en la sociedad.
Y estos esfuerzos buscan equilibrar la búsqueda de beneficios con la necesidad de atender las preocupaciones éticas, sociales y ambientales. Y viendo este marco histórico, teórico, del comportamiento o de la intención que tienen que tener los negocios desde la antigüedad hasta la modernidad, vemos que la idea de que los negocios tienen que contribuir al bienestar de la comunidad es en realidad una concepción muy antigua que ha sido oscurecida en ciertos periodos por enfatizar en la rentabilidad. Pero, con el creciente reconocimiento de los desafíos globales modernos, como por ejemplo el cambio climático y las desigualdades económicas, vuelve a surgir la necesidad de volver a esas raíces de la ética empresarial, que considera tanto el beneficio como el bienestar humano y ambiental. Esto refleja un retorno a una visión más integral y humanista del rol de los negocios en la sociedad. Y también se solidifica con las teorías de responsabilidad social empresaria. La academia busca en la historia este comportamiento y esta intención de tener negocios éticos y responsables y construye, a partir de la experiencia del hombre, las bases fundamentales de una ética empresarial. ¿Y cuándo se empieza a hablar en términos de responsabilidad social empresaria? A principios del siglo XX, en donde se formaliza, por ejemplo, entre las décadas del 50 y del 60, académicos y líderes empresariales empiezan a desarrollar teorías de responsabilidad social empresaria. En las décadas del 70 y el 80, la responsabilidad social empresaria empieza a ganar terreno y muchas empresas empiezan a adoptar políticas que van más allá de la exigencia legal y se comprometen a políticas o prácticas más éticas. Pero durante este periodo, Milton Friedman presenta un argumento contra la responsabilidad social empresaria en donde sugiere que la única responsabilidad de las empresas es maximizar los beneficios para los accionistas. Sin embargo, su visión fue contrastada por la creciente aceptación de que las empresas también deben considerar sus impactos sociales y ambientales. Desde 1990 en adelante, la globalización y la creciente conciencia sobre cuestiones ambientales y sociales llevan a un enfoque más integrado de la responsabilidad social empresaria. Las empresas comienzan a ver la teoría de la responsabilidad social empresaria como parte integral de su estrategia de negocios, y no solo como una obligación ética, sino como una ventaja competitiva. Y acá hay que tener cuidado porque acá también empieza ciertos comportamientos empresariales que tratan o muestran como una integración de responsabilidad social empresaria en su estructura, en su organización, muestran para afuera, comunican, hay una comunicación externa y una comunicación interna de una integración de pilares de responsabilidad social empresaria, pero en realidad no siguen las normas o no siguen las buenas prácticas de la responsabilidad social empresaria. Un ejemplo es lo que se llama greenwashing, que es cuando las empresas simulan estar interesados en el impacto ambiental, pero en la realidad, en los hechos, no hay ninguna política que lleven para medir o para evitar su impacto ambiental. Es como que simulan la responsabilidad social empresaria, porque les conviene como propuesta hacia la sociedad, porque la sociedad se empezó a interesar más en el impacto ambiental que tienen las empresas. Pero la responsabilidad social empresaria es fundamental porque es el cúmulo de conocimientos, o hasta ahora es la propuesta que tenemos simplificada de una conducta ética y responsable en nuestro ser emprendedor. Y ahora te presento los 9 principios fundamentales de la responsabilidad social empresaria. ¿Querés? Te propongo que tomes nota de estos 9 puntos para que lo tengas en cuenta y empecemos a analizar cómo
estos 9 pilares fundamentales de la responsabilidad social empresaria nos van a ayudar a integrar la inteligencia artificial en nuestros proyectos. El primer principio es la legalidad. Los emprendedores tenemos que cumplir todas las leyes y regulaciones que se aplican en el país donde operamos, o los países en donde operamos. ¿Esto qué incluye? Incluye leyes laborales, fiscales, ambientales y de derechos humanos. El cumplimiento legal, o sea que estés dentro del marco legal en tu actividad o en tu propuesta, es el mínimo estándar de conducta responsable. El segundo principio es la transparencia, que implica la apertura y la comunicación clara sobre las operaciones y las decisiones y políticas del proyecto. Tenemos que proporcionar información veraz y accesible para todas las partes que se involucran en el proyecto, que pueden ser los empleados, los colaboradores, los clientes, los proveedores, la comunidad. Ser transparente sobre nuestra propuesta, sobre nuestro proyecto, sobre nuestra intención. El tercer principio es la ética. Tenemos que actuar con integridad y adherirnos a principios éticos en todas nuestras acciones. Esto incluye mantener altos estándares de honestidad, justicia y equidad en todas las interacciones que tenemos en nuestro proyecto. Que eso pueden ser interacciones comerciales o interacciones sociales. El cuarto principio es la responsabilidad, que se refiere a nuestra capacidad de reconocer y asumir las consecuencias de nuestras acciones. Tenemos que ser responsables con el impacto económico, social y ambiental y trabajar para prevenir y mitigar efectos negativos. El quinto principio es el respeto a los derechos humanos. Tenemos que respetar y promover los derechos humanos en todas nuestras operaciones y en toda nuestra cadena de suministros. Esto incluye que tenemos que garantizar que haya condiciones de trabajo dignas, que no haya trabajo infantil y forzado y que respetemos la diversidad y la inclusión. Y esto es muy, muy importante, conocer nuestros proveedores y conocer nuestra cadena de suministros y entender el impacto que tienen en la sociedad o en el ecosistema, porque por ahí nosotros nos conviene un taller textil clandestino que nos ofrece precios muy competitivos, pero al acceder a esa materia prima estamos de alguna manera validando esa práctica ilegal. También, como habíamos dicho, ¿no? Tenemos que mantenernos en el marco legal. Como siguiente principio fundamental, tenemos la sostenibilidad ambiental, que es la gestión responsable de los recursos naturales y la reducción del impacto ambiental. Los emprendedores tenemos que adoptar prácticas sostenibles, como la reducción de emisiones de carbono, la gestión efectiva de residuos y el uso de energía renovable. Por ejemplo, escuchaba a una emprendedora textil que tenía bolsones de retazo, de recorte, de scrap, de su práctica, y no sabía qué hacer con eso. No quería tirarlo a la calle porque iba a terminar en un basural, iba a tener un impacto ambiental. Entonces comunicó a través de sus redes sociales si había algún otro emprendedor o algún otro proyecto que le sirviera esos retazos para confeccionar un producto. Y de esa manera encontró una forma de mitigar el impacto ambiental que tiene su práctica en su ecosistema. El séptimo principio fundamental, esto hay que anotarlo porque son un montón. Anotate uno a uno si querés, para memorizarlo, porque son un montón, son 9. Y aunque parezcan algunos que son, todos están conectados, interconectados. Son como pilares que tenemos que tener presentes en nuestro proyecto. Y son 9, son un montón. El séptimo es el compromiso con la comunidad. Los emprendedores tenemos que involucrarnos y contribuir en el desarrollo de nuestro ecosistema. Involucrarnos en el ecosistema social que hay en donde impactamos.
El octavo pilar fundamental es que tenemos que tener un diálogo con todas las partes con las que interactuamos. Es un diálogo continuo y constructivo, que incluye empleados, colaboradores, clientes, proveedores, comunidades y otros grupos relevantes. ¿Y por qué esto decís, diálogo con todas las partes? Sí, hay que mantener un diálogo. ¿Cómo conocemos a nuestro cliente ideal? ¿Cómo sabemos siquiera que estamos llegando a nuestro cliente ideal si no hay un diálogo con esas personas que interactúan con nosotros? Con el proveedor, ¿cómo vamos a saber si sigue prácticas legales y si no hace trabajo infantil si no hay un diálogo con ese proveedor? Entonces mantener un diálogo también interconecta todo lo demás. Y el último principio, que es muy interesante, es la innovación y la mejora continua. Los emprendedores tenemos que buscar constantemente innovar y mejorar nuestras prácticas de responsabilidad social empresaria. Además de también, innovar y mejorar continuamente la propuesta hacia nuestro ecosistema, la propuesta de valor, la propuesta de impacto que nosotros ofrecemos, que se traduce en productos y servicios. Eso también tiene que estar en constante evaluación, en constante innovación y mejora para poder llegar a más personas con las cuales poder impactar con nuestro producto y servicio. Y en este último principio fundamental no se esconde, pero se muestra justamente la integración de inteligencia artificial en nuestros proyectos, porque la búsqueda de innovar y mejorar en nuestra práctica de responsabilidad empresaria también va a tener que ver con cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a llevar adelante estos pilares. Nos puede ayudar a fortificar estos pilares, a identificarlos, a trabajarlos, y nosotros podemos a partir de ahí hacer una integración ética de la inteligencia artificial. Porque al adherirnos o al adoptar estos principios, nosotros emprendedores podemos desempeñar un papel crucial en la construcción de un mundo más equitativo, sostenible y próspero para todos. Integrar estos principios en nuestros proyectos no solo va a fortalecer nuestra reputación y la sostenibilidad a largo plazo del proyecto, sino también va a contribuir al bienestar de nuestro ecosistema. Entonces la responsabilidad social empresaria ayuda a una integración ética de la inteligencia artificial, que tiene que centrarse en el bienestar de las partes interesadas, de todo nuestro ecosistema. Y entonces vamos a hablar de 5 principios para una integración ética de la inteligencia artificial, utilizando como base los principios fundamentales de la responsabilidad social empresaria. El primer principio es la transparencia. Todas las decisiones que se toman por sistemas de inteligencia artificial dentro de nuestros proyectos deben ser transparentes. Si hacemos un agente conversacional en nuestra plataforma de ventas, el cliente tiene que saber qué es una inteligencia artificial. Tenemos que ser transparentes en cómo utilizamos las herramientas de inteligencia artificial. El segundo principio es que seamos responsables de las acciones y las decisiones que toman los sistemas de inteligencia artificial. Y para esto hay que tener mecanismos para poder corregir errores y abordar cualquier impacto negativo que pueda surgir en la interacción de la inteligencia artificial. El tercer principio es la justicia y la equidad. Tenemos que diseñar la inteligencia artificial de una manera de que no perpetúe o amplíe las desigualdades existentes. Y esto significa que hay que prestar mucha atención a los sesgos en los datos y en los algoritmos y trabajar activamente para mitigarlos. El cuarto principio es la privacidad y la seguridad, porque la protección de los datos personales y la seguridad en la información es fundamental para la implementación de inteligencia artificial. Nuestros proyectos tienen que asegurarse de que los datos se manejen de manera segura y respetuosa con la privacidad de nuestros clientes. Hay que hacer un entrenamiento continuo en ciberseguridad. Es muy importante estar capacitados en ciberseguridad
y estar informado de las últimas tendencias en hackeo. Y el último principio es que haya un beneficio social. La inteligencia artificial debe utilizarse de manera que beneficie a la sociedad en su conjunto y que potencie nuestro impacto en el ecosistema. Y te doy 2 ejemplos prácticos de implementación de inteligencia artificial de una manera ética. El primer ejemplo puede ser la responsabilidad en cómo interactúa la inteligencia artificial con el cliente. Si un proyecto emplea chatbots de inteligencia artificial para atención al cliente, es muy importante que el cliente tenga acceso a un equipo humano para manejar los casos complejos y para corregir errores. Nuestro cliente tiene que saber que puede recurrir a un humano si es necesario. Y esto se puede aplicar estableciendo un sistema en donde el chatbot puede transferir casos a personas humanas cuando las soluciones superan sus capacidades. Y el segundo ejemplo, por ejemplo, saliendo un poco, ¿no?, de proyectos emprendedores, si vemos lo que está implementando hoy la banca en utilizar inteligencia artificial para analizar solicitudes de préstamos, bueno, los bancos están trabajando para asegurarse de que los algoritmos no discriminen por motivos de raza, de género o otro factor, y esto los lleva a estar revisando y ajustando regularmente los modelos de inteligencia artificial para detectar y corregir sesgos. Entonces, como conclusión, para concluir esta propuesta de implementar de una manera ética la inteligencia artificial utilizando los pilares de la responsabilidad social empresaria, podemos ver que no es una cuestión de conformidad normativa, no es que tenemos que hacerlo normativamente, es un compromiso con valores fundamentales de responsabilidad social, que ya vimos que vienen desde la antigüedad, no es algo nuevo. La responsabilidad social empresaria los comulga, los incorpora, utiliza la experiencia humana accesible para poder fundamentar su teoría. Entonces, al aplicar los principios de responsabilidad social empresaria en la integración de la inteligencia artificial, podemos asegurarnos de que esta poderosa tecnología beneficie a la sociedad en su conjunto, fomentando la equidad, fomentando la transparencia y la responsabilidad. Y por último te doy 3 consignas prácticas, y esto sí te motivo a anotarlas, porque es como la concentración del episodio. Acá se concentra el episodio en 3 consignas prácticas para que a la hora de que vos quieras implementar inteligencia artificial en tu proyecto las tengas en cuenta. La primera consigna es que realices auditorías periódicas de los sistemas que utilizás de inteligencia artificial. La segunda consigna es que mantengas la transparencia en la toma de decisiones que lleva adelante la inteligencia artificial. Y la tercera consigna práctica es que te asegures de que haya una opción humana disponible para manejar casos complejos o disputas relacionadas con la inteligencia artificial. Esto ya hablando de agentes conversacionales, ¿no? Que tengas la opción de que el cliente pueda tener acceso a vos o a un colaborador humano en caso de que haya conflicto con la inteligencia artificial. Y también hay que entender que integrar la inteligencia artificial de manera ética y responsable es muy importante y es esencial para construir un futuro donde la tecnología y los valores humanos coexistan armoniosamente. Imaginemos por un momento que integremos inteligencia artificial utilizando las propuestas de Milton Friedman, en donde lo único que hay que buscar es el beneficio de sus accionistas. No hay ninguna integración ética. Si ya vemos que los humanos con ese tipo de propuestas tienen comportamientos deshumanizantes, integrar la inteligencia artificial con propuestas que no son éticas y responsables van a llevar a proyectos que no sean éticos y responsables.
y van a tener un impacto negativo en la sociedad y el medio ambiente. Por eso también es muy importante poner en discusión esta problemática y contar con las herramientas necesarias para poder hacer la integración de una manera que nos beneficie a nosotros, que beneficie al ecosistema, que nos haga crecer, que nos haga más grandes, que nos haga tener más impacto en nuestro ecosistema, en nuestra sociedad, en nuestros clientes, que nos haga mejorar en nuestra práctica emprendedora y no que sea una mera herramienta para aumentar beneficios económicos. Muchas gracias por quedarte hasta el final, te agradezco muchísimo. Te invito a que si querés me puedas calificar en la plataforma que me estés escuchando, si querés con 5 estrellitas, que me dejes un comentario acerca de esta problemática, ¿no? De cómo integrar la inteligencia artificial en nuestros emprendimientos. Hay mucho de estas son las herramientas, toma, pero hay poco de cómo utilizar estas herramientas de una manera que nos beneficie. Entonces es importante, si podés, que compartas el episodio con tu ecosistema emprendedor, con tus amigos, con tus conocidos, que me busques en redes sociales, en Emprendimientos Humanos, en Instagram, para poder estar atento a últimos lanzamientos de episodios, a diferentes propuestas que voy a estar lanzando. Muchas gracias, nos vemos la próxima.